entra al lugar y el paralítico recibe la sanidad. Pero para llegar a la sanidad hubo que haber roto muchos obstáculos que se presentaron en el camino. Si tenemos fe cada uno de nosotros, si hemos recibido nosotros el perdón de pecados, si por medio de la fe en Cristo Jesús hemos recibido la vida eterna, el perdón de pecados, si hemos vencido al mundo, a Satanás, si es como dice la Biblia que el que tiene fe tiene victoria, entonces no hay limitaciones para los que creen en Cristo Jesús. Aunque se te presenten muchas limitaciones en esta tierra, no hay limitaciones para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Si nosotros aplicamos bien nuestra fe, podemos romper cualquier limitación espiritual, física, financiera, de salud, si nosotros aplicamos bien nuestra fe. ¿Ustedes están aquí conmigo en la iglesia? Si usted le cree a Dios, usted puede vencer esas limitaciones. Todos nosotros nos hemos visto envueltos en grandes limitaciones. En este tiempo muchos han sufrido limitaciones de tipo financiero, de tipo económico. Una y otra vez tú te ves con esa limitación y dices, no puedo, no lo logro, no lo alcanzo. Pero hoy yo vine a decirte que por medio de la fe podemos vencer cualquier limitación. Estos hombres rompieron las limitaciones de su fe. Ah, Dios mío, están durmiendo ustedes, hermano, despiértense. Parece que la alabanza no lo levantó. ¿Usted está aquí conmigo? Hay que romper esas limitaciones. Si por medio de la fe tú tienes la vida eterna, si por medio de la fe tú has vencido, ¿qué no podrás tú vencer si tú continúas creciendo por medio de la fe en Cristo Jesús? El problema es que las mayores limitaciones de nuestra fe están en nuestra mente. No están en el plano de lo físico. Si usted me pregunta a mí, apóstol, ¿usted tiene limitaciones? Jonathan, ¿usted tiene alguna? Claro, hay muchísimas cosas que nos limitan humanamente. Hay muchas barreras que se vuelven en techos para nosotros. ¿Usted está aquí conmigo? Se vuelven en un techo. Hay techos emocionales, hay techos espirituales, hay techos en el liderazgo, hay techos en lo económico. Hay barreras que hay que romper para poder seguir creciendo. Si usted está estático en algún área es porque se puso un techo, se puso un tope y necesita romperlo. Puede ser en el espíritu, puede ser en algún área de su vida emocional, en su relación de pareja. Estamos llamados a no conformarnos, a no amoldarnos. A veces no nos damos cuenta de esos techos que tenemos porque ya nos hemos amoldado y nos hemos acostumbrado a esos techos. Tenemos techos financieros, tenemos techos de salud y usted se ha amoldado a vivir así y cree que esa es la normalidad, cree que es normal vivir así, cree que eso es suficiente. Bueno, es suficiente, esto es lo que hay. Incluso lo disfrazamos de espiritualidad y decimos, yo estoy agradecido y conforme con Dios porque esto fue lo que me tocó. Perdóname, se oye espiritual pero no se oye sincero, porque dentro del ser humano hay algo intrínseco, hay algo inherente al ser humano, hay algo que todo ser humano tiene, es querer avanzar y romper las limitaciones que tiene. Eso está dentro de nosotros. Por eso a Adán le entregaron todo el Edén, pero había un árbol que no era de él y como quiera tenía, como vean, ¿qué lo que? ¿Con qué lo que? Solo fue Dios que se lo puso ahí, ese deseo de conquista, de abrazar, de conseguir, de empujar, está ahí. Entonces, si por la fe tú has vencido todas esas cosas que Dios ha dicho que tú y yo hemos vencido, que son mucho más grandes e importantes que cualquier cosa material, ¿por qué no puedes vivir con victoria o en victoria aquí en esta tierra? Poniéndote techos, poniéndote límites. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es uno de mis versículos buque insignia. Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que entonces tú compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo dice, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, que es buena, que sea agradable y perfecta, tiene que renovar tu mentalidad. Entonces muchas personas vienen a Cristo, tienen años en Cristo Jesús, pero hay techos que continúan ahí. Y entonces está como la canción aquella, tropezando con la misma piedra. Todo el tiempo ahí vuelvo con lo mismo, porque no has roto ese techo. Yo quiero que tú le digas a tu vecino o a la silla de al lado, rompe ese techo que tú tienes. Rompe ese techo hay que romperlo.
Tiene que rebosarse tu fe de manera que se rompan esos techos y esas limitaciones de fe, de manera que tú puedas ir más allá. Y entonces que ocurra lo que dice el versículo 17, que los que estaban ahí, algunos cavilaban, maquinaban en contra de Jesús, pero los demás dijeron, los demás glorificaron a Dios y dijeron, nunca hemos visto algo como esto. O sea, todo esto es para que ocurra en algún momento que las personas glorifiquen a Dios en ti. Den gloria a Dios porque vieron que tu techo se rompió. Que la limitación de tu relación de pareja, de tu matrimonio, de tu economía, de tu familia, ese problema que te aquejaba, se rompió. Algo se rompió. Entonces, el problema no es la falta de fe. Todos tenemos fe. El problema es desatar esa medida de fe que tú recibiste, ponerla a funcionar. Jesús demostró que la fe no era exclusiva solamente de los judíos. Jesús le dijo a un hombre pagano, pecador, le dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y resulta eso, que a veces los que están dentro de la casa no ejercitan la fe igual que los que están afuera. Traiga un poquito ahí, hermano, traiga lo que le acabo de dar. Porque los que estaban adentro, el evangelio dice, y el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar. Jesús estaba en esa casa, rebosado del poder de Dios, pero los que estaban con él no respondieron igual a la presencia como los que estaban afuera. Los que estaban afuera percibieron algo distinto y dijeron, vamos a entrar como sea. Vamos, si hay que romper el techo y vamos a recibir eso que Jesús está soltando ahí. Entonces, el problema no es la falta de fe en la que a veces operamos. El problema no es la escasez de fe. Tú tienes fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? Tú tienes fe, el asunto es que hay que poner esa fe a caminar. Y hay algunas cosas que hicieron estos 4 hombres para lograr que su hermano, su amigo, recibiera ese milagro. Si el paralítico no recibe la ayuda de esos individuos, no se sana, no recibe la salud completa. Si tú a tu fe no le pones algunos elementos, tu fe se va a quedar intacta. Hello, hello, hello. Si tú dejas la fe a la fe sola, tu fe se va a quedar intacta, iglesia. Necesitas ponerle algunos ingredientes a tu fe para que tu fe empiece a caminar, para que tu fe se desate. La Biblia dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado grandiosas, oye esto, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Oye lo que dice, por esto mismo. O sea, ¿por qué? Porque te han dado promesas. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Diga conmigo, debo añadirle a mi fe. Dice, añadirle a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y así sigue diciendo. ¿Qué quiere decir la escritura con esto? Que tú no puedes dejar la fe solitaria. La fe es como ese paralítico. Si tú no ayudas la fe no se desata, la fe no se pone de pie. Tú vas a tener que ponerle algo a esa fe. La fe que no acciona es deseo, no es fe. Entonces hay algunos elementos interesantes. Lo primero es que a tu fe tienes que ponerle acciones. ¿Qué hay que ponerle a la fe, hermano? Tiene que ponerle acciones a la fe. La Biblia dice que la fe sin obra está muerta en sí misma. Entonces, mucha gente cree que tiene fe, pero lo que está es llena de deseos, de ambiciones, de sueños, pero le falta acción. Jesús dijo que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz en el trato con sus semejantes. Oiga bien esto. Muchas veces la gente de afuera, como los que estaban afuera de la casa eran los amigos del paralítico y el paralítico. Muchas veces la gente que no es de fe, a veces actúa con más fe que la gente de fe. Son un trabalengua, pero a veces la gente que no está en Cristo es más arrojada, es más lanzada que la gente de fe. Es más comprometida. Se comprometen con sus asuntos, con sus cosas, con más sagacidad, le ponen más acción. Entonces, la fe sin obra está muerta. La fe necesita acciones, iglesia. Yo no sé cuál es la acción que tú vas a tenerle que poner a eso que tú quieres hacer, pero hay que ponerle una acción de fe, aunque sea mínima. Hay que ponerle una acción que indique que eso que tú quieres hacer es de fe.
Mucha gente con sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? No sueños, sueños. Quizá alguien tiene sueños. Si tú tienes sueños, hay que ponerle acción a esos sueños. Si tú tienes propósito, hay que ponerle acción a esos propósitos. Si tú tienes una visión, tú tienes que ponerle acción. Muchas veces nosotros tenemos deseos, no tenemos fe. Yo deseo cambiar, yo deseo mejorar, yo deseo prosperar, yo deseo sanar, pero hasta que tú no le pones acciones a esos sueños, no se convierte en fe. Cuando tú le pones acción a esos sueños, entonces ahí se convierte en una acción de fe. Y la fe materializa las cosas. La Biblia dice que lo que está hecho, lo que no se ve, está hecho. De lo que se ve, está hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos eso. Es decir, que las cosas vienen a cumplimiento cuando nosotros le ponemos fe, iglesia. Yo vine a decirte esta mañana que tenemos que empezar a ser creyentes, como dice la Biblia. Creyente, gente que cree, gente que tiene fe. Si le pregunto a alguna persona aquí, no, que me dice, no, porque lo que yo quisiera es prosperar en mi vida, prosperar. Pero entonces tú quieres prosperar, ponle acción a ese deseo, ponle la fe que ese deseo necesita, ponle un emprendimiento, ponle un proyecto, aprende a administrarte, ponle siembra, empieza a sembrar, empieza a creer. Ponle amén a la prédica. Entonces hay que ponerle acción a la fe, porque muchos creyentes pasarán la vida en esta tierra sin conocer, sin ver cómo Dios se glorifica, porque no le pusieron acciones a su fe. Muchos creyentes tienen una parsimonia, una pasividad, una pereza disfrazada de espiritualidad. Hermano, estoy aquí esperando en el Señor, esperando que Dios haga. Y la gente te dice, el tiempo de Dios es perfecto. Dios hace sus cosas cuando Él quiere. Si yo no recibí eso, es porque quizás Dios no lo quiso. Hermano, se oye espiritual, se oye bueno. Es posible incluso que sea así realmente en algunos momentos, pero la mayoría de veces es pasividad de la gente. O a veces dice, es que el enemigo, hay cosas que son del enemigo. Eso dijeron los 10 espías que fueron a ver la tierra prometida. Dijeron, ahí está el diablo, esa gente nos van a comer y nos van a acabar a nosotros. Pero hay un tipo de gente que se obstina a creerle al Dios que lo llamó y que le prometió, y sigue empujando, aunque vean obstáculos, aunque vean circunstancias, le siguen creyendo al Señor. Eso sí, que hoy yo te saco un amén, porque te lo saco en el nombre del Señor. Hermano, no sean, oye, estos hombres le pusieron creatividad. A la fe hay que ponerle creatividad. Cuando usted dice, no tengo, no puedo, no lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer. La palabra de Dios dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿A qué fuimos hechos, hermano? A no ser porque tú naciste tan feo, porque tú naciste a imagen y semejanza de Dios. O sea que si Dios es creador, tú y yo tenemos esa capacidad creativa de tomar algo de la nada y darle una forma, hacer algo. Tenemos esa capacidad, pero si desde que tenemos ese techo ahí y necesitamos la sanidad, pero tenemos ese techo, empezamos a decir, no se puede, esto me da mucho trabajo, esto no lo puedo lograr, es que va a ser muy difícil. O decimos la clásica en la idiosincrasia de los países en los que nosotros hemos vivido, y decimos no, que no tengo contacto, no tengo amistades, no tengo conexiones, no tengo un contacto en el gobierno, yo no conozco a nadie. Entonces yo te voy a decir una cosa, ¿para qué tú necesitas a Cristo? ¿Para qué tienes a Jesucristo? ¿Para qué tienes a tu Señor? ¿Para qué tienes a tu Salvador? Tienes que empezar a crear, a ponerle la creatividad a la fe. Ponle creatividad a tu fe. Empieza a preguntarte cómo lo hago, cuándo lo hago, de qué manera lo hago, de qué forma Dios puede ayudarme a resolver esto, para que ese techo se rompa. Si de inmediato tú dices, hay un techo, no hay ventana, no hay puerta, hay mucha gente, no se puede, esperemos otro culto. Quizás en el otro culto tú no captes, tú no agarres ese milagro. Quizás si tú dejas pasar un día, pasar un mes, pasar un tiempo, pierdas la oportunidad, pierdas el proyecto, pierdas la ayuda, pierdas el préstamo, pierdas la casa, pierdas aquello que tú andas buscando. Y si tú dices,
No puedo, pues no puedo. Y si tú dices, no es para mí, no es para mí. Si tú dices, no lo merezco, no lo merece. Pero cuando tú te pones en la sintonía de Dios y crees que hay posibilidad de que algo nuevo Dios puede crear para ti, de que hay una nueva posibilidad, Dios es capaz de que si no existe el puesto de trabajo donde ya tú llegaste al tope, Dios invente uno. De que si no aparece algo para ti, Dios haga algo nuevo. Dios lo puede hacer. Él es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Dile a alguien, Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede hacer algo nuevo en favor tuyo y en favor mío. Hermano, no son palabras fingidas, ni es buscando motivarte porque hoy tú parece que no desayunaste. Es que Dios puede hacer algo nuevo a favor tuyo. Si tú te pones en esa dimensión de la fe. Si tú y yo le creemos a Dios algo nuevo, algo que tú no lo has pensado. El apóstol Pablo dijo que cosas